Bienvenidos todos, qué gusto verles, hermanos. Algunos nos hacen falta, hay que estar orando por algunas necesidades. Al principio nuestro hermano mencionaba algunas de ellas y queremos estar al pendiente y orar por esas necesidades, por Armida, la mamá de nuestros hermanos, y Carlos Andrés, hijo de Mari Portillo también. Les pido que sigamos orando por ellos. Joel, recuerden también la situación que tuvo, el accidente que tuvo, y que Dios obre también en su corazón. Y pues bueno, gracias a Dios porque tenemos vida, porque estamos aquí. Esto es un acto también de la gracia del Señor a nuestro favor. Cuando el jueves veíamos, cuando el Señor manda circunstancias que nos hacen ver lo frágil que somos, anhelamos y recordamos que hemos sido muchas veces un poco desagradecidos. Porque la bendición de estar aquí, de poder oír, de poder disfrutar de este tiempo, es una bendición de la gracia de Dios. Pero luego se nos hacen ya cosas como comunes. Y eso es algo que sucede a causa de nuestro pecado. Entonces, que Dios nos ayude a estar siempre un poco más despiertos y alertas y dando gracias constantemente de lo que Él ha hecho. Entonces, sigamos orando por ellos, hermanos, y gracias, hermanos, por estar aquí, por alabar a nuestro Dios. Vamos, por favor, a Efesios. Quiero que vayan conmigo. Estamos avanzando y a punto de cerrar la carta. Esta carta de Efesios ha sido de gran edificación al pueblo de Dios a lo largo de la historia y ha sido de gran edificación para nosotros también al ir estudiando. De alguna forma, sintetizando, la carta refiere a lo que el Señor nos ha otorgado en Cristo, todas sus bendiciones, todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Y la segunda parte de la carta es lo que nosotros debemos hacer con esos recursos que el Señor nos ha dado, andar en Cristo, obedecerle. Y llegamos a un punto del capítulo final de Efesios, capítulo 6, en donde hemos estado hablando de esa guerra espiritual, de esa armadura del Señor con la cual debemos vestirnos. Y nota, por favor, versículo 16, cuando él está terminando o mencionando los últimos elementos de esta armadura, la cual todo creyente debe tener la intención de estar vestido. Nota lo que dice el verso 16, Efesios 6, 16. Marco, qué gusto verte. Gracias a Dios que estás entre nosotros. Y para que los demás no se pongan tristes, gracias a Dios por todos los que estamos. Gracias a Dios poder estar juntos. Ahora, vean Efesios 6, 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. 17. Tomen también el casco de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al ir viendo estos textos finales, notamos que Él cierra en un sentido esos elementos de la armadura, la cual debemos considerar y tenemos que esforzarnos en poseer. Ahora, nota cómo abre el verso 18. Con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo, hable sin temor como debo hablar. ¿Qué es lo que notaste ahora, después de hablar de la armadura de Dios? ¿Cuál es aquí el elemento esencial del cual se está hablando en estos últimos versículos del 18 al 20? A lo que hace referencia Pablo. ¿Qué es ese elemento? Orar. Esa acción. Eso que debemos hacer habla de oración. Alguien decía que toda la armadura que uno tiene que poseer se le debe sacar brillo o pulir con la oración. Algunos otros mencionan que la armadura es ineficaz sin oración. Ahora, yo pienso que cuando el apóstol está hablando aquí, no es en ese sentido como la idea que viene de la armadura y pensando en un guerrero allí, no es como que un elemento extra de esa armadura, sino más bien un complemento importante, vital, en la guerra que estamos llevando a cabo. Y enseguida explico a qué me refiero. Quiero introducirme con esta ilustración o ideas. Quiero que pienses conmigo en algunas cosas.
Quizá todos hemos pasado por experiencias satisfactorias de ayudar a alguien más que estaba necesitado. Quizá ha sido posible, ¿verdad?, que en una descompostura del auto de alguien, a veces incluso un desconocido, le pudimos ayudar cuando intentaba arrancar el auto o se quedó en medio del tráfico y está tratando de empujar el vehículo una sola persona y detuviste tu vehículo y bajaste y le ayudaste. O quizá también ayudando a cambiar un neumático a alguien que no tiene la facilidad para hacerlo, un adulto mayor, una dama, ¿verdad? Y le ayudaste. Quizá has podido compartir tu riqueza, alimento, ropa con algún extranjero, con alguien en condición de calle, con algún necesitado. Quizá has tenido la oportunidad de socorrer a algún enfermo y le fuiste útil, le ayudaste cuando esa persona no podía valerse por sí misma y estuviste haciéndolo y dando tu esfuerzo por esa persona. ¿Y qué es lo que sucede cuando ayudas? Cuando ayudas, y eso es en general, cuando ayudas con tus recursos, ya sea tu fuerza, tu economía, tu cuerpo, lo que sea, ayudando a una persona, terminas con una sensación de satisfacción. Porque pudiste hacerlo. Porque hiciste algo bueno por los demás y eso te da satisfacción. Ayudaste a alguien en la escuela, ayudaste a alguien que no entendía algo quizá en el trabajo, pero al final sientes satisfacción de haber ayudado a alguien más. Sin embargo, es probable que unos cuantos de nosotros, han estado en la circunstancia de tener frente a sus ojos a alguien con una dificultad, un grave peligro, pero simplemente no puedes hacer nada por ellos. Y aunque quizá es posible que escuchaste sus gritos de auxilio, viste su rostro ansioso y necesitado de ayuda, simplemente no pudiste hacer nada y no pudiste ayudarle. Y esto debe ser desgarrador. He oído a médicos que hablan de esto, he oído a enfermeras que hablan de lo mismo. Debe ser desgarrador y llena a la persona de un profundo sentimiento, en lugar de satisfacción, un profundo sentimiento de impotencia, e incluso se llegan a sentir culpables porque piensan, ¿y por qué no pude hacer nada? Quizás sí, y pasan mucho tiempo pensando en lo que pudieron quizá haber hecho por aquella persona. No sé si te ha ocurrido algo así, de manera vívida. No quiero decir que esto sea algo similar, ni mucho menos, ni se acerca. Pero en una ocasión yo me desperté en la mañana, por ahí no les voy a decir a qué hora. Cuando desperté llorando. Estaba ansioso, estaba triste por algo que había soñado en ese momento. Yo no sé si fue inmediato y desperté o fue al final, pero sí sé que estaba llorando. Y la razón fue, como vuelvo a decir, no estoy queriendo decir que sea algo igual, ni siquiera se acerca, ¿verdad? Yo no he tenido la experiencia de ver a alguien frente a mis ojos sin poder hacer algo y que muera allí. No he tenido esa situación. A enfermos, claro, ¿verdad? Pero quiero decir de esa angustia y querer dar ayuda y no poder hacerlo. Pero cuando estaba yo en ese día y desperté llorando, fue por un hermano mío, mi hermano en carne. El cual, en mi sueño, yo recuerdo que íbamos caminando y comenzamos a ver un precipicio, la montaña comenzó a declinar y se veía que era algo sumamente alto. Entonces yo iba caminando, corriendo, algo así, pero yo tenía mi escena, el precipicio, y llegué, y entonces en eso me detengo y estoy viendo hacia abajo y en eso escucho detrás de mí a alguien como tropezar y resbalar y cuando yo recuerdo esa escena, no se me va a olvidar, cuando en ese momento yo veo a mi hermano que va volando literalmente, que no pudo detenerse. Pero lo que a mí me impactó y me hizo levantarme llorando fue que en ese preciso instante yo crucé mis ojos con él y su cara era como, ya no hay nada que hacer.
Y realmente no pude yo hacer nada y solamente vi cómo se perdía y me levanté llorando en ese momento. Ha de ser terrible experimentarlo de manera física, real, ¿no? Como creyentes, hemos estado bajo situaciones en las que vemos a personas amadas sufrir. Vemos a hermanos creyentes llorar. Les vemos caer en desesperación. Pero en ocasiones, a veces la distancia o la clase de aflicción que están pasando nos imposibilita de hacer algo. O por lo menos eso es lo que pensamos. Y tratamos de consolar a la persona que está pasando por eso y a la vez consolarnos a nosotros mismos diciendo una frase que es muy común. Lo que voy a hacer es orar por ti. Pero no sé si te pasa. Sientes cierta impotencia y frustración. O quizá hasta un sentimiento de satisfacción y desinterés. Que eso es más feo. Pues no puedo hacer nada, yo sé que estás pasando, pero voy a orar por ti. Lamentablemente, sabes, ni siquiera eso haces. Se te olvida. En WhatsApp, oren por mí por esto y aquello. Y corazoncitos y manitas y lo que sea. Pero no doblaste las rodillas y oraste. Y de alguna manera esa frase hace que nosotros nos sintamos bien porque no puedo hacer nada, pero pues lo único que puedo es orar. Y la otra persona queremos que pueda aliviarse con ese sentimiento, ¿no? De que alguien está orando por él. Ahora, esto es lo que hoy queremos aprender. Acerca del recurso completamente poderoso, y esta es la manera en que quiero que lo podamos ver, creo que la palabra quiere que lo podamos entender. El recurso completamente poderoso que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y lo voy a usar con este término: interceder. La intercesión. Comprenderemos que el interceder en oración a favor de otros no es un acto impotente, no puedo hacer nada, sino más bien es el acto en el que el poder del Todopoderoso es invocado y ese poder del Todopoderoso se hace presente en la vida y circunstancias de nuestro hermano necesitado. Entonces no es no puedo hacer nada, al contrario, debemos entender lo que la intercesión implica, lo que significa, y creo que es lo que Pablo quiere que podamos entender en esta porción. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 aspectos durante las sesiones. La intercesión, vamos a ver que es trascendental. Vamos a ver que la intercesión también es imprescindible. No la podemos dejar de lado. Y por último, que la intercesión debe ser específica. Nuestro tema de hoy es la tarea de la intercesión. Ve conmigo Efesios capítulo 6 y vamos a iniciar en esta mañana con este primer punto. La intercesión es trascendental. Ok, nota lo que dice el verso 18. Está hablando ya de la armadura y luego dice, con toda oración y súplica, viene la acción que debes hacer. Oren en todo tiempo en el Espíritu y así, ¿a qué se refiere? Orando, velen con toda perseverancia y súplica, pero es muy importante el final del texto. Por todos los santos. Esto nos hace entender que este pasaje en particular, refiriéndose previamente a una guerra espiritual en la cual estamos inmersos, y es real esa guerra espiritual, contra Satanás y sus demonios, contra las tentaciones que vienen a nosotros producto de la tentación del diablo, contra todo ese ataque de Satanás hay una guerra. Entonces el punto aquí es, ora por los demás. Creo que como mencionaba hace un momento, no se refiere solo que orar limpia mi armadura, y lo digo con todo respeto a mi hermano que dijo eso, o que mi orar habilita mi armadura. No, creo que lo que está explicando es, ok, tú tienes que estar listo con la armadura que el Señor te da,
pero tienes que pensar en el resto del ejército que junto contigo está peleando en esta guerra contra Satanás y sus demonios. Y tienes algo que hacer por ellos y se llama intercede. Intercede por ellos. Somos llamados a ser intercesores, de los demás. Dice, orando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Enseguida vamos a ir explicando eso, pero somos llamados a ser intercesores. Si ya entendimos que requerimos la armadura, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque sin esa fuerza no podemos luchar esta guerra, somos responsables de vestirnos de esas armas. El Señor nos hace entender que necesitamos ayudar a quienes están a nuestro alrededor luchando la misma guerra. Ahora, algo interesante. La palabra de Dios nos ha hecho entender lo que Ana entendió y creyó, y esto lo ha creído y entendido todos los creyentes a lo largo de la historia. Ve conmigo a 1 Samuel 2:9, por favor, y luego regresamos rápidamente al texto que estamos estudiando. Ana, después de que recibe la bendición del Señor y la paz en su corazón, una restauración con Dios, Ana ora y expresa estas palabras en 1 Samuel 2:9, por favor. Espero que lo localicen y me ayudan a leerlo, por favor, hermanos, fuerte. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. Ok, salud. Bien, ¿ya lo tienen la mayoría? Todavía veo Biblias, pero les damos 2 minutitos. No, no es cierto, eso es mucho. Ok, adelante ahora sí, fuerte. ¿Qué dice? 2:9. No por la fuerza ha de prevalecer el hombre. ¿La fuerza de quién? La suya propia. De hecho, la Reina Valera lo traduce de esta manera: nadie será fuerte por su propia fuerza. Ana entendió algo. El que guarda los pasos, los pies de los santos, de los creyentes, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el que guarda los pies de los santos es Dios. Los que no están con el Señor, dice que serán acallados en tinieblas. Ellos pasarán simplemente. Pero el creyente, los pasos del creyente son guardados por Dios. Esto es lo que entendían los creyentes del Antiguo Testamento. Esto es lo que entendemos nosotros ahora. Tiene que intervenir Dios, porque si no, no hay nadie que nos ayude. Simplemente no hay nadie. Tiene que intervenir Dios. Y de hecho, si este texto es verdad, y lo es, lo hace siempre a favor de sus santos. Ahora, Pablo entonces enseña aquí en Efesios, si quieres regresar allí para tenerlo en referencia y lectura rápida, Pablo enseña aquí a los creyentes de Éfeso que además de estar preparados personalmente y vestidos de la armadura, debemos pensar, como dije, en el resto del ejército de Cristo. Y nos enseña qué podemos hacer por nuestros amados hermanos. ¿Qué podemos hacer? Oren. ¿Por quién, Señor? Por todos los santos. Aquí esto, hermanos, nos empieza a llevar a algo muy importante. Esta intercesión, el enfoque principal y sublime de la intercesión, son tus hermanos en Cristo. No estoy diciendo que no podemos orar por alguien más, claro que sí. Ahorita vamos a hablar de eso, de cómo tenemos esa gran bendición y privilegio. Pero en este punto hay una guerra espiritual y mis hermanos están peleando conmigo la misma guerra espiritual. Yo debo orar por el resto. Estoy armado, tengo que estarme armando de la armadura, pero tengo que estar orando por el resto del ejército que está a mi lado. Debo interceder por ellos. Debo intervenir delante de Dios en oración por ellos. Ahora, dice el texto, como menciono, interceder a favor de los santos, los creyentes. ¿Sabes? Interceder de esta manera nos da identidad. ¿Por qué nos da identidad? Bueno, primero nos identifica con nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. ¿Sí lo crees?
Si hay alguna duda podemos hablar al final, con toda confianza podemos explicarlo. Pero ¿quién es nuestro Padre cuando has creído el Evangelio? Dice, y fuiste adoptados hijos suyos. Ahora, Dios es nuestro Padre. ¿Cómo esto nos da identidad? Amamos lo que Él ama. Porque Ana dijo, Él cuida todos los pasos de sus santos. Y yo también, Señor. A mí también me interesan los pasos de tus santos. A mí también me interesan que ellos sean guardados. Esto nos identifica con nuestro Padre. Amamos lo que Él ama. ¿Qué ama el Señor? Él ama a su iglesia. Él ama a su pueblo. Él lo amó desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros también. ¿Por qué? Porque esta intercesión la hacemos a favor de los santos, a los cuales Dios cuida. Oro por mi hermano porque amo a mi hermano. Oro por sus necesidades porque me interesan sus necesidades. Hermanos, ¿te identificas con tu Padre en la preocupación por los pasos de los creyentes? Aquí es donde vienen cosas que hay que meditar más a profundidad. ¿Y cuáles pasos? Si yo no sé qué está haciendo Víctor, si yo no sé qué está haciendo Alejandra, si yo no sé qué está haciendo Ezequiel, si yo no sé en qué está batallando Severiano, si yo no sé cuál es su aflicción de Ismael, ¿qué vas a hacer? Eso muestra algo. No te interesas mucho. Y necesitamos interesarnos más. Recuerda que por naturaleza el pecado nos hace egoístas. Hay que luchar contra nuestro pecado. Y hay que poder relacionarnos. Algo que me dice mi esposa mucho, algo que me hace siempre poner los pies en la tierra y pedir al Señor gracia, me dice ella, debes oler a oveja, debes conocer el estado de las ovejas. Y a veces yo he renegado y yo he dicho, ok, ¿cómo hago para estar en contacto con todos y cada uno de ellos y a la vez estar estudiando y a la vez atender mi familia? Yo les pido que oren por mí, necesito gracia. Necesito que me capacite el Señor para poder hacerlo. Pero si realmente me interesan, yo debo saber y debo interceder por ustedes en oración. ¿Haces lo mismo? ¿Te identificas con tu Padre porque oras por tu hermano, porque le amas? Somos llamados a ser intercesores. Y estoy mencionando que la intercesión es trascendental. Y ahorita explico por qué digo eso. Pero hay una segunda forma en que nos identificamos con nuestro Padre, que es Dios. Porque en segundo lugar, no solo amo lo que Él ama, sino que nos hace partícipes en la obra de Dios. Mira, piensa en esto. Si es una verdad lo que dijo Ana, que Dios cuida cada paso de sus santos. Si esta es una verdad, y lo es, ¿no crees que parece innecesario? ¿No crees que parece innecesario que oremos por aquello que Dios ya hace? A ver, te voy a preguntar otra vez. ¿Crees que Dios guarda los pasos de sus hijos? Ok. ¿Y por qué voy a orar por eso? Si Él ya los guarda. No creo que se le pase. ¿No crees? Interceder es lo que estamos hablando, pero ¿se le pasará? Entonces, ¿para qué orar? Entonces, ¿no vamos a orar? No. Hay que entender esto. Nos identifica, nos da identidad. Dios nos hace partícipes en la obra de Dios. Déjame explicar cómo funciona esto, por lo menos en mi mente, hasta este momento. Si es verdad que lo que estamos viendo en este texto también es verdad, que dice que debemos orar por todos los santos, y lo es verdad. Y ya que también es verdad que Dios responde nuestras oraciones en nombre de Cristo, dice 1 de Juan 5:15, entonces entendemos que Dios, el Todopoderoso, quiso hacerte partícipe activamente de la obra de su reino. ¿Por qué? Porque así le place. Él quiso introducirte y decir, muy bien, quiero que ores por tus hermanos. Y yo oigo tus oraciones y yo voy a actuar. Y yo cuido a mis santos. Pero nota cómo ahí se mezcla, por la gracia de Dios, sí, es verdad, no seríamos necesarios.
pero Él quiere que tengamos parte en su obra y nos identifica como sus hijos, nos da identidad, porque debemos interceder por los demás. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios quiere cuidar los pasos de sus santos. Explota mi cabeza al pensar, bien, y si no oro por Él, Él lo va a abandonar. No, lo que quiero que entiendas es, lo que sí debemos entender es, Dios quiere que participes. Y es un gran privilegio y no lo estamos haciendo. Estamos pensando que es un recurso para consolar al que está sufriendo algo que no puedo hacer. No, entiende. Estás invocando al Todopoderoso que quiere cuidar a su pueblo, guardar sus pasos y te dice, pídemelo. ¿Sabes para qué? Para hacerlo. Y eso solo me hace recordar lo que David dijo. ¿Y quién soy yo, Señor? ¿Para qué? ¿Quién es mi pueblo? Para que nosotros entremos en algo como tan grande. Eres mi hijo y tienes una tarea. Intercede por los santos. Ora por ellos. Yo soy el que cuida sus pasos. Esto es maravilloso. De ahí entonces comienza a entender por qué decimos que es trascendental. Tenemos la promesa de Dios de responder las oraciones y muchos ejemplos bíblicos de esto. Vamos a recordar algunos. Pedro, cuando fue liberado de la cárcel. Ve conmigo a Hechos capítulo 12. En esta historia, Jacobo ha sido asesinado por el rey Herodes, que estaba al mando en la región en ese tiempo. Fue matado, fue muerto a espada, Jacobo. Hermano de Juan. Y mira lo que dice el versículo 1, 12:1 de Hechos. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. ¿Ok? ¿Y no que él guarda los pies de sus santos? Bueno, sí los guarda. Y aún así el Señor, la aflicción, vamos a verlo más adelante, está incluida en lo que Él quiere que pase en nuestras vidas. El Señor, qué bueno que el Señor no se hace bolas con nada de esto. Él tiene el control y Él gobierna perfectamente nuestras vidas. Pero nota lo que dice, los tomó de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Ok? Y viendo que esto agradaba a los judíos, los que habían rechazado el evangelio, hizo arrestar también a Pedro. Hasta este capítulo, Pedro es una cabeza prominente en la iglesia. Es el predicador por excelencia. Entonces él dice, voy a ir por los principales, y agarra a Pedro para matarlo. Bueno, Jacobo también era apóstol. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran. Esto implica que nunca estaba solo en todo el día. Se iba renovando la guardia, cuidándolo cada grupo de personas. Era muy importante para él que no se le fuera a escapar Pedro. Ahora, entonces, sigue diciendo, verso 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Y nota esta frase, pero, ok, Satanás tiene un plan, pero Dios tiene otro. Y en ese otro plan, nota lo que dice el texto. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y diría a algunos de los hermanos de la iglesia, Señor, pero si Pedro va a ser muerto, está en tu mano. Fíjate cómo a veces nuestra falta de simplemente obedecerle, quizá a veces no entenderle, pero obedecerle, nos lleva a dejar de hacer cosas que son vitales. Señor, pero está en tu mano. O sea, Dios sabe lo que está haciendo. Esto luego llega a ser un argumento muy común en nosotros. Y recuerda, es por nuestra limitación de entender. Lo tienen en la cárcel, hermanos, bueno, hay que decirle al Señor que al final se haga su voluntad y que ya, ¿no? O sea, vámonos a la casa a dormir, a descansar. Y mañana preparémonos a ver qué sucede. Vamos a visitar a Pedro cuando lo vayan a decapitar. De ahí estamos presentes. Dice que sin cesar, con fervor, durante toda la noche, ellos estaban clamando al Señor. ¿Y qué era lo que le pedían? Señor,
dale fuerza a Pedro, quizá, pero ellos lo que rogaban era, líbralo. Líbralo. Una oración específica, sálvalo. ¿Y sabes cómo esto se origina en el corazón de los creyentes? No olvides esa parte. Dios produce el querer como el hacer. Y Él había puesto un fervor en la iglesia y un anhelo de decir, sácalo de allí. Y seguramente le decían, tú eres el Todopoderoso, tú eres quien gobierna, como decimos nosotros, tú eres el que puede hacer lo imposible, sácalo de esa condición. Entonces, noten lo que dice el versículo 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, es decir, ya cuando comenzaba a amanecer al siguiente día, ya era las horas previas pues de su muerte, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas. Estaba custodiado de cuerpo a cuerpo allí. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esto era el grupo que estaba asignado para esas horas. 2 dentro de la cárcel con él, algunos afuera cuidando las puertas. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Bien, a ver, no siempre los ángeles se hacen visibles. ¿Estás de acuerdo? Y no siempre van a hablar audiblemente, y de hecho creo que ahora ya no lo hacen de esa forma, por lo menos hasta ahora. Pero siempre Dios cuida a sus santos y sus pasos con sus ángeles, dice Hebreos. Tampoco necesita ángeles, dicho sea de paso, pero así es como Dios ha querido hacerlo. Y Él mandó un ángel e hizo todo esto para dejar testimonio en el texto, para ti, para mí, de lo que Él hace, aunque no lo vemos. Para que sepas cómo funciona aquello que tú y yo ignoramos. Sería más sencillo quizá decir, sí, yo vi un ángel otra vez y me libró. Y es algo común, los ángeles vienen, ¿no es cierto? No, sí, yo vi la otra vez, no. Pero aquí te lo deja para que lo creas. Una iglesia intercediendo, Dios usando a sus ángeles, pero al final cumpliendo su voluntad y la iglesia formando parte de ese plan soberano del Señor. Manda al ángel, despierta a Pedro. El único que no estaba enterado era Pedro. Él estaba durmiendo. En un sentido, ¿no? Lo digo así. Y luego dice, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel, y así lo hizo. Y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, pues sino que creía ver una visión, pensaba que estaba soñando o viendo un éxtasis. Cuando había pasado la primera puerta y la segunda, pasando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, escucha, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Y al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, el que escribe el Evangelio, donde muchos estaban, era presente en ese momento, reunidos y ¿qué hacían? Intercedían. Y el acto del ángel fue una respuesta a la intercesión de estas personas, los creyentes, por el apóstol Pedro. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirviente llamada Rode salió a ver quién era, y al conocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió dentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y como siempre sucede, estás loca, le dijeron ellos, pero ella insistía en que así era. Ellos decían, es su ángel. De alguna forma creían quizá que ya había muerto, probablemente. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron lo vieron y se asombraron. Y entonces les platica cómo es que él fue liberado. Ahora, hermanos, esto nos enseña algo más.
la intercesión se puede hacer de una forma tan inconsciente que no entiendo que si realmente estoy intercediendo por alguien es porque Dios obra. No todos, por lo menos Roden no se sorprendió, sino que se alegró tanto que no supo qué hacer y entró a avisarles a los de adentro, ya sucedió, ya lo liberaron. Pero unos alzaron la voz y decían, estás loca, no puede ser. Creo que no habían entendido, como muchos de nosotros, lo que implica interceder. Tenemos la promesa de Dios de responder las oraciones. Y este ejemplo bíblico nos enseña que el interceder es porque Dios va a cuidar los pies de sus santos. Pablo también confiaba en que la intercesión de los hermanos de las iglesias resultaría en que sería liberado de la cárcel. Y esto es confirmado por la historia de la iglesia. Nota lo que dice Filipenses 1:19. Ve este texto, ustedes lo van a leer, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Muy bien. ¿Listos, hermanos? Adelante. ¿Qué dice? Fuerte. Porque sé que esto resultará de mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Ok. Sé que esto resultará en mi liberación. Un acto de Dios. Él estaba encarcelado. Y luego dice, estas cartas Filipenses, Efesios, Colosenses, son llamadas las cartas de la prisión. Fueron escritas de manera seguida cuando Pablo estaba prisionero y la historia nos habla que principalmente fue cuando estuvo 2 años en Roma encarcelado. Cuando fue llevado de Cesarea, cuando pidió estar frente al César. Y él estuvo en Roma 2 años allí, le permitían predicar, dice el libro de Hechos, le permitían recibir visitas. Y en ese periodo de tiempo él escribe las cartas llamadas de la cárcel. Una de ellas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y cuando él está escribiendo en la cárcel, dice algo con certeza, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones. ¿Qué incluyó ahí para que esto resultara? La intercesión de los demás a favor de que él fuera liberado. Las oraciones de ustedes, y entonces, ¿quién es el que lo va a llevar a cabo? Y la provisión del Espíritu de Jesucristo. El que levantó a Cristo de entre los muertos. El Espíritu Todopoderoso. Él va a hacer que yo sea liberado. Bien, el testimonio es que después de 2 años, Pablo fue liberado de su prisión. Posteriormente, más adelante, él continúa su ministerio por un tiempo. Ya no hay registro de ello en las escrituras de ese periodo, pero después de ello Nerón lo vuelve a capturar y ahora sí lo va a ejecutar. Y es ahí donde escribe 2 a Timoteo. Ya no dice, yo sé que voy a ser liberado. 2 Timoteo dice, porque yo sé que el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia. Esas palabras ya no son de que voy a ser libre. Él ya escribe diciendo, sé que ya es el final. Pero quiero que veas entonces cómo Dios obró. Dios actuó bajo la intercesión de la iglesia. En Santiago, y ya no vamos a ir ahí en ese texto, pero espero que lo recuerdes, nos alienta a orar por los santos, por los creyentes, bajo una promesa de que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué implica eso? La intercesión a favor de otros delante del Señor es el clamor por el poder de Dios que se va a hacer manifiesto. Nos pone el ejemplo de Elías, que oró con fervor para que no lloviera y dejó de llover por más de 3 años. Y después oró con fervor al Señor y vino lluvia cual no había habido. ¿Y qué dice? ¿Él era un superhombre? No, era igual que tú y que yo. Pero tenía un superdios todopoderoso y él intercedió
y Dios actuó. Entonces, ¿por qué afirmo que la intercesión es trascendental? Pablo dice que la manera de interceder, ¿cuál es? Efesios 6, ve conmigo allí, el verso 16. Cuando tenemos ese texto base, leemos otro y regresa inmediatamente allá para que lo puedas tener. Y entonces dice el verso 18, con toda oración y súplica que hay que hacer, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La manera de interceder es la oración. Hermanos, la oración es algo trascendental. ¿Qué significa trascendental? La intercesión es trascendental. ¿Qué significa trascendental? Trascendental es lo que se encuentra más allá de la esfera de lo ordinario. Es lo que se encuentra fuera de lo común o de lo normal. Y eso es lo que es la oración. Es algo trascendental. Algo que no está en la esfera de lo común. Mira, estás entrando literalmente en la presencia del Todopoderoso. Me hace recordar en Esther, si has leído Esther, cuando el rey de Babilonia, ella siendo ya reina, dice la escritura, Esther, que ella quería hacerle una petición al rey, pero que si el rey no extendía su báculo sobre una persona que quería pararse frente a él estaba en su trono, un rey humano, un emperador, estaba en su trono, y si a alguien se le ocurría venir y postrarse, escapársele a los guardias y postrarse, tenía que ser asesinado. Para poder venir, él tenía que extender su báculo y entonces la persona podía entrar y arrodillarse. Esther no hizo esto. Y Esther entra y Dios le dio gracia delante del rey. Aunque era la reina, la podía mandar matar porque tenía muchas. La podía mandar matar y le dijo, ¿qué quieres? Si quieres la mitad del reino, yo te lo doy. Y diríamos, ay, entrar ante el presidente tal o el rey tal. Estás entrando ante la presencia del Todopoderoso. Ha extendido su báculo hacia ti y dice, pasa, te escucho. Y lo vemos como algo ordinario. Y no es ordinario. Es algo trascendental. Estás delante del trono del Creador del universo. Estás parado para hablar delante del Santo, Santo, Santo. Definitivamente no es algo que cualquier pecador puede hacer con la certeza de que Dios responderá positivamente. Creo que el pecador debe recordar que debe darle gracias a Dios siempre. La Escritura lo dice. Y creo que Dios conoce cada palabra y pensamiento de todo lo que Él ha creado. Pero que entres ante Él y Él preste atención porque quiere involucrarte en su plan. Eso es sobrenatural. Eso es trascendental. Hermanos, creo que hemos perdido el asombro de esta verdad. Voy a orar por ti. Eso debiera ser algo que traiga completamente certeza y gozo de que el Todopoderoso va a actuar en este asunto. Hemos perdido el asombro. Solo por la redención que nos ha otorgado, la justicia de Cristo que nos ha imputado, ahora podemos hacerlo. Hablamos a Dios y Él nos oye, y este es un privilegio inigualable. Y como le dije, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Yo le pido al Señor, al estar orando antes de la predicación, en mi casa, Señor, ayúdame que todo vaya bien. Y cuando estaba orando y me acordé de lo que iba a predicar, dije, qué ordinario es para mí orar ya. Y le pedí algo, Señor, permíteme asombrarme de esta verdad cada vez. Así cuando venga y te confiese un pecado, no voy a sentirme justo por mí mismo, sino que me debo asombrar en primer lugar y saber que estoy hablando ante el Dios Santo. Cuando venga y traiga una petición, voy a pensar bien lo que voy a decir, aunque sé que mis palabras serán limitadas. Permíteme asombrarme de esta verdad. Y no solo eso, y es que cuando entramos y hablamos, escucha esto, salimos de la presencia de Dios
cargados. Y quiero ejemplificarlo con esto. Un último texto antes de tomar un descanso. Hebreos 4:16, por favor. Hebreos 4:16. No cargados de pesar, no igual que como entramos, sino mira lo que dice Hebreos 4:16. ¿Han leído un par de hermanos las lecturas? Por favor, busque su Biblia. Si no tiene una Biblia con esta versión, espere que la hermana Cristi regrese de darle la vuelta al mundo y la podamos amar y verle de nuevo. Y ayúdese a conseguir una versión de esta y va a ser de mucha ayuda. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor, los recursos de Dios otorgados para ti. Dice que acércate con confianza al trono donde están todos esos recursos de la gracia de Dios. Y cuando sales de ahí, dice, recibes misericordia y recibes la gracia para la ayuda que necesitas. Sales de ahí con lo que necesitabas. Vas e intercedes por tu hermano. Y de ahí del trono sale lo que requiere ese por el cual estás intercediendo. Para cumplir al final el plan perfecto del Señor. Qué bendición poder participar de la intercesión. Esto es algo maravilloso y trascendental. Sales de su presencia habiendo recibido la gracia y el favor de Dios que necesitas para ti. Pero aquí particularmente recuerda que necesita mi hermano. Aquí el énfasis es intercede por los demás. Vamos a detenernos ahí enseguida, vamos a continuar, vamos a orar para que el otro domingo podamos iniciar Apocalipsis si Dios permite, pero no quiero dejarlo aquí porque nos falta bastante por terminar y quiero hacerlo. La intercesión trascendental implica algunos aspectos que queremos aprender. Bienvenidos. Vamos a orar, por favor, en esta mañana. Oremos. Señor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a asombrarnos de estas verdades. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando tú dijiste que hemos recibido toda bendición, es una verdad absoluta. El problema es que no estamos echando mano de lo que tú nos has dado por tu gracia. En este ejemplo, en este pasaje, estamos aprendiendo la importancia de interceder en oración ante el Rey que gobierna todo, en favor del resto de los creyentes. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Y entonces, que esta iglesia y que entre nosotros como hermanos y por otros hermanos, intercedamos mutuamente y tu gracia se hará manifiesta en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.